noches. Estábamos hablando y se escuchaba todo porque estaba prendido. Menos mal que era para organizar. Bueno, gracias por acompañarnos una vez más. Un poco la idea era, no veo a todos, era no despedirnos, pero sí dar un cierre a esta cátedra en este primer cuatrimestre. Normalmente tenemos un ciclo en un cuatrimestre solo. Este año la verdad que hemos tenido una muy buena, como todos, una muy buena recepción. No me animaría a decir que es hasta el 2016, probablemente organicemos algunas actividades durante la segunda mitad del año. En esta tercera edición de la cátedra tocamos varios temas que no se habían tocado en las dos ediciones anteriores, como la construcción histórico-cultural del rol de la mujer, la violencia de género como delito penal, políticas públicas para la prevención, violencia simbólica y mediática, trata y explotación sexual en Bahía Blanca, violencia obstétrica, aborto, violencia sexual en la pareja y violencia sexual en los delitos de lesa humanidad. A través de, o en la cátedra han pasado más de 20 disertantes, tanto de Bahía Blanca como del resto del país. Lamentablemente, en el transcurso de la cátedra han pasado algunos hechos, no en la cátedra en sí, en el país, que nos siguen preocupando a todos aquellos que queremos poner estas temáticas en discusión. Desde que empezamos este año la cátedra hubo 100 asesinatos de mujeres en el país, entre ellas la de la joven de Montehermoso, Catherine Moscoso. Ahora mismo hay una mujer de Punta Alta que lucha por su vida en el Hospital Pena. Luego de recibir 200 puñaladas, y otra de Coronel Dorrego trata de superar las dolencias que un ataque de su marido le dejó en sus piernas. Esto muestra a las claras la necesidad de seguir profundizando las políticas públicas en cuestiones de violencia de género, porque siempre la realidad supera cualquier diagnóstico. Nos indica que esto es necesario seguir debatiéndolo, reflexionándolo, generando políticas públicas y acompañando la ejecución de otras. También han pasado cosas buenas, que es en el transcurso de la cátedra, que la cátedra ha apoyado y la universidad también. Ha pasado la marcha que por suerte ha tenido repercusión nacional, la de Ni Una Menos. Me parece que sí es un hecho significativo y es un gran desafío para todos utilizar esa exposición mediática que tuvo el tema de femicidios para seguir en el mismo camino. Es decir, más allá que a veces nos molestan que algunos se pongan determinados trajes apoyando femicidios que después determinadas luchas que después no acompañan con sus comportamientos, me parece que es interesante poner en el debate este tipo de cuestiones y cada uno desde su ámbito acompañar para mejorar las cosas. Y en ese sentido me parece que la universidad tiene que tomar un rol preponderante en ser un factor de cambio y de generación de soluciones a las problemáticas concretas, y de alguna manera la cátedra intenta hacer un humilde aporte para la toma de conciencia que aún se necesita para contrarrestar los efectos de la violencia de género. Yo en particular quiero agradecer a los más de 20 disertantes que pasaron hoy en el transcurso de la cátedra por aquí. En particular, bueno, hoy a Eleonora Ardanaz, que ahora seguidamente voy a presentar. Quiero agradecerles a todos los asistentes, a ustedes en particular, que en gran cantidad siguen acudiendo a estos encuentros, y muy especialmente, hoy me tocó siempre, a alguien le toca exponer o ser la cara visible de algo, pero que me toca circunstancialmente ser a mí, pero esta cátedra que ha comenzado este es el tercer año, es posible gracias a un trabajo en equipo. La gestación fue conjuntamente con la Red Local de Violencia de Género. Acá hay varios de sus integrantes. No hubiese sido posible su gestación, su ejecución y mantenerla en el tiempo sin esa construcción colectiva. Me parece que gracias a eso es que se ha generado este espacio. Me parece que es importante continuar en ese camino. Y donde no se generó solamente una cátedra meramente académica, por ser que se realiza en el ámbito universitario, sino que se hizo con los verdaderos actores, las instituciones, las organizaciones que trabajan el tema
a diario. Me parece que eso es lo que más rescato de la cátedra y la respuesta obviamente de ustedes, así que lo quería agradecer en particular. Y voy a dar un aviso que creo que ya se adelantó Nora en el último encuentro, que este año o esta primera mitad de año la cátedra va a tener un cierre especial, normalmente sería la última disertación. Vamos a terminar con la presentación de una prestigiosa obra de teatro que se denomina Cerellas, en la que se reúne la mirada sobre la mujer a cargo de los personajes de Eva Duarte, la pintora y poetisa mexicana Frida Kahlo y la escritora francesa Simone de Beauvoir. La obra es auspiciada por el Senado Provincial y trata sobre política, militancia, sexualidad, la pareja, la libertad, la vocación, la muerte, la vejez, la juventud y el amor, y en la visión de tres mujeres, cada una exponente de su época, con una fuerte impronta femenina. La verdad que nos enorgullece poder culminar con una propuesta artística de este nivel la cátedra. Esperamos que esto esté el próximo 16 de julio. Obviamente están todos invitados, va a ser aquí mismo, la entrada va a ser libre y gratuita, así que esperamos culminar todo este trabajo que venimos haciendo de esta primera mitad del año con este evento. Yo ahora simplemente quería agradecerles este acompañamiento de estos meses. Quería dejarlos con la licenciada en Historia Eleonora Ardanaz, que va a hablar sobre la violencia de género en la historia contemporánea, cuerpos como campos de batalla. Es investigadora en cuestiones de género y es amiga de la casa, es docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Ha tenido la deferencia de darnos un ratito de su tiempo, de una agenda complicada. De hecho, vino a las corridas porque recién acaba de terminar de dar clases y valoramos mucho que se tome un tiempo para discutir estas problemáticas. Así que los dejo con ella. Gracias. Bueno, buenas noches. Es necesario hablar con esto, ¿no? Si no, no me escuchan. Bueno. En principio quisiera agradecer, disculparme por la demora, como dijo Claudio, fueron cuestiones laborales. En principio quiero agradecer la invitación que me llegó a través de Janel. Muchas gracias también a Nora por invitarme a ser parte de este espacio, un espacio increíble, impensado hace muchos años en la Universidad Nacional del Sur. Yo soy egresada de la Universidad del Sur. Y en ese momento no me hubiese imaginado que iba a existir un espacio tan interesante como la Cátedra Libre de Violencia de Género, que hay que celebrar y hay que seguir construyendo. Y por supuesto que cuentan conmigo cada vez que lo necesitan, porque desde ya les digo que son espacios como la Secretaría de Derechos Humanos que me parece que son lugares que hay que seguir construyendo, ¿sí? A más, nunca menos. Bien. Como cátedra, como clase, no va a funcionar exactamente porque yo soy muy participativa y me gusta dialogar más que hablar sola, pero para eso van a tener después el espacio que seguramente, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, se haga después de la charla. Trataré de no hacerla muy larga, así no se aburren y hay más espacio para el intercambio que me parece más interesante. Como bien dijo Claudio, el tema que me trae... Tengo que bajar el micrófono por la estatura. El tema que me trae hoy acá es, ¿se ven las imágenes bien ahí? Sí. Es hablar de la historia contemporánea, que es a lo que me dedico yo. Yo soy profesora de Historia del siglo XX en la Universidad del Sur y también, como bien dijo Claudio, soy investigadora en temas de género. Nosotros lo abordamos siempre desde el punto de vista histórico. En principio, la charla de hoy vamos a hablar un poco de lo que significa la violencia en la edad contemporánea o la etapa contemporánea, sobre todo focalizada en los cuerpos, ¿no? Cómo son entendidos estos cuerpos como verdaderos campos de batalla. Hablando el otro día con una compañera, yo le comentaba que en parte la razón de esta charla obedece a la pregunta que se me hizo varias veces o que hemos hablado con algunas compañeras en la misma marcha del 3 de junio sobre el tema de la violencia de género. ¿Cuándo había empezado? O sea, más que cuándo había empezado,
Si antes era mayor o menor la violencia de género que existía en la historia, supónganse en la historia nuestra, en la historia argentina, si podríamos decir que en la década del 50 había más violencia de género que ahora, o que ahora hay más violencia que antes, ante la aseveración siempre libre de los medios que afirman que la violencia de género que se está viviendo actualmente es inusitada. Justamente para ver si eso es solamente una mera apreciación o si tiene un basamento en la historia, digamos, en las pruebas, es que empezamos a buscar algunos elementos. A mí me parece interesante empezar hablando, si ustedes se acuerdan, o lo que consideramos, lo que hago yo, que es el siglo XX. El siglo XX tiene varias interpretaciones. Generalmente a simple vista es visto como o el peor siglo de la historia de la humanidad en cuanto a la violencia, en cuanto a la autodestrucción del género humano, de la especie humana, y por otro lado es visto como el siglo más rico de la humanidad, ¿sí? Digamos, están las dos versiones contrapuestas, justamente por toda la tecnología y la ciencia aplicada al aumento de calidad de vida de la especie humana también. La pregunta que nos hacemos los que hacemos historia del género, historia de las mujeres, es ¿cómo sería visto este siglo? ¿En qué vertiente se ubicaría este siglo si lo viéramos con los ojos, con la mirada femenina, ¿no? Si lo cruzáramos por el sujeto histórico mujer. Y en ese sentido es que nos parecía que si lo cruzáramos por esta mirada femenina, lo primero que nos detendríamos es en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo como un lugar de batalla. ¿Por qué el cuerpo como un lugar de batalla? El cuerpo, en las teorías feministas más actuales, incluso es visto como una construcción, ¿no? Hoy se sostiene casi, en la mayor parte de las feministas, que el cuerpo en realidad es un constructo, no una realidad per se, no una realidad biológica, sino una construcción. Ni que hablar del cuerpo femenino, porque si hay algo que se ha hablado a lo largo de toda la historia de la humanidad, es sobre el cuerpo de la mujer. Y es por eso que esta primera imagen, no sé si se llega a apreciar, es acompañada. Esta es más clara. Si ustedes observan, en la primera imagen que tienen en la parte superior, se ve claramente una matriz, no sé si la ven. ¿Sí? Y lo que se habla en estas imágenes, no se pueden llegar a ver las leyendas porque son por ahí muy chicas, pero se habla como entre esta imagen y esta, ¿no es cierto? Como una mujer con un determinado cuerpo, es la mujer de la malla, de la ropa más ajustada, con ese tipo de silueta, es una mujer que hace las tareas domésticas, es una mujer que procrea, es una mujer útil a la sociedad, ¿no? Pero basado simplemente en su cuerpo, en su fisonomía. Esta, en cambio, que es un poquito más rellena, es una mujer con una matriz equivocada, es una mujer que no realiza tareas domésticas, que condena a su esposo a realizarlas, es una mujer que no es apta para la reproducción. Y estas imágenes no son de hace mucho tiempo, sino que son de la década del 60, de un libro de medicina. Con esto queremos solamente ilustrar esto que yo les estoy diciendo, que el cuerpo de la mujer es un cuerpo sobre el que se habla, es un cuerpo que se construye desde el discurso, sobre todo en el siglo XIX o a partir del siglo XIX, cuando la medicina, la ciencia y sobre todo la medicina empezó a hablar del cuerpo de la mujer. Y de ahí todas las teorías sobre la histeria. Esa es una imagen típica de cómo curar la histeria según los médicos del siglo XIX, ¿sí? Había muchas peores, había algunas que eran terribles. Esa es una de las más tranquilas que encontré. La histeria, justamente, ustedes sabrán, viene de útero, ¿sí? Que tiene que ver con ciertas aflicciones que la ciencia, que las mujeres presentaban en el siglo XIX a determinada edad y que los médicos la atribuían solamente a su función uterina. Y desde ahí la derivación de histeria. Por eso no se reconocía la existencia de una histeria masculina, por ejemplo. A partir de ahí, digo, la medicina puso el ojo sobre el cuerpo femenino.
Y desde ahí en más hasta hoy es una avanzada de la medicina sobre el cuerpo femenino. De hecho, ustedes habrán visto que hay corrientes actuales que hablan del parto respetado, de que las mujeres conozcan su cuerpo, de que sean dueñas de decidir. Eso todavía está en discusión. Justamente por esta idea de que el cuerpo de la mujer no le pertenece a la mujer. El cuerpo de una mujer no es autónomo, no es de ella, sino que es un cuerpo social. Es un cuerpo sobre el que el Estado tiene algo que decir, la ciencia tiene algo que decir, la sociedad tiene algo que decir, pero no es un cuerpo que se dice a sí mismo, no es un cuerpo que se define a sí mismo. No es un cuerpo tampoco, no podemos hablar de un cuerpo con características fisiológicas, sino es un cuerpo atravesado por la historia. Este cuerpo también es considerado, ¿por qué es considerado tan importante para el Estado, la sociedad y la ciencia? Porque es un cuerpo reproductor. La función más importante, la que justifica el cuerpo femenino, es la reproducción. Por eso todavía los debates que existen acerca de ella. Por eso todavía las pujas sobre el derecho no a decidir la posibilidad de tener o no hijos, de ver si una mujer es útil o no para su país, para la sociedad o para quien fuera, su familia o quien fuera, cuando su opción es no tenerlos. En tanto eso, la mujer entonces va a terminar siendo lo que se dice de ella. En este sentido es que cobra sentido hablar de un cuerpo apropiado y también cobra sentido pensarlo como una zona en disputa. En esta charla en particular, para no hacerlo tan extenso, vamos a focalizar, o yo voy a focalizar en 3 aspectos que me interesan de este cuerpo de la mujer como una zona de conflicto, como una zona de batalla, que fueron muy significativos en el siglo XX y que vamos a ejemplificar. Si lo primero que uno se imagina cuando uno habla del cuerpo de una mujer como zona de batalla, y sobre todo en casos de extrema violencia como que los que se suceden en el siglo XX, lo primero que uno imagina es la violación. Y es un tema que vamos a tratar. Pero como comienzo de estos ítems, yo quería empezar por otro tema, por otra parte del cuerpo femenino, que también es una zona tomada como disputa, como batalla, que es el pelo, el cabello. Esto. Esa es la imagen que encontré cuando busqué una mujer de cabello largo. Hay mucho escrito sobre el tema del pelo, el pelo en tanto y en cuanto parte del cuerpo femenino, pero no es una parte menor el pelo, el cabello. Por eso mismo se lo tiende a tapar en algunos grupos o en algunos lugares. El pelo de la mujer siempre estuvo vinculado con la seducción, con la feminidad. Una mujer siempre fue definida como femenina por su cabello. Cuanto más largo, más frondoso, más espeso fuera su cabello, mayor era su condición de seducción, mayores eran sus posibilidades de seducción y, por supuesto, tenía más chances en el mercado de conquistas abierto hacia ella. Esto es ancestral. Generalmente las mujeres ya, desde la antigüedad, las mujeres asociadas a la vida más licenciosa o las mujeres que la misma Biblia habla como mujeres de conducta por lo menos inmoral, tienen el cabello generalmente largo. Y el cabello es asociado, entonces, les decía, con la seducción. De hecho, se creía que el cabello de las mujeres, al ser tan largo, unía a las mujeres a la tierra. Eso quiere decir que las unía a la naturaleza, que en definitiva es de donde provienen las mujeres. En cambio, el hombre, con el pelo corto facilitaba que el hombre, la nuca estuviera despejada y que el hombre siempre pudiera estar mirando hacia las alturas. Hacia las alturas era considerado el pensamiento. Entonces, de ahí claramente la mujer está más atada a la tierra, a lo natural, y el hombre más atado al pensamiento. La unión entre la mujer y el hombre era a través del cabello femenino. Fíjense también que a lo largo de la historia, las mujeres, las jóvenes, son las que tienen el cabello suelto y largo. Las mujeres mayores son las que o casadas, es las que se lo recogen, se lo empiezan a atar y luego cortar.
Es muy raro, incluso hoy, encontrar mujeres de edad avanzada con cabello muy largo, ¿sí? Es toda una determinación. E incluso, y acá viene la parte de esto del cuerpo como campo de batalla, en este caso el pelo es tomado como un símbolo de violencia femenina, de violencia hacia la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los casos en que, por determinadas circunstancias que ahora les voy a comentar, se quería proceder a violentar un cuerpo femenino, muy posiblemente se lo rapara, ¿sí? Es un símbolo de violencia muy fuerte. Aún hoy es un símbolo muy violento, el despojar a una persona por la fuerza de su cabello, sobre todo una mujer. En el caso de los hombres, acá hay una imagen. En el caso de los hombres, también el despojarlo tiene que ver con un símbolo, por ahí a veces de violencia, pero también tiene que ver con un símbolo de homogeneidad, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el servicio militar se los rapaba. En el caso de las mujeres tiene que ver con una afrenta a su feminidad. Es un claro signo de quitarle a la mujer aquello que la hace valiosa para los hombres, aquello que la hace deseable, aquello que la hace conquistable. Esta imagen que les estoy reproduciendo es uno de los ejemplos históricos del siglo XX de cuando estos cuerpos estuvieron en estos campos de batalla, que es, no sé si capaz que la tienen, son imágenes que son conocidas, son los rasuramientos forzados que se hacían a las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial por parte de los partisanos, es decir, por parte de los que habían resistido la invasión de los nazis, en Francia sobre todo, pero en el resto de Europa también, los que son el que está cortándole el pelo y el hombre del costado, los partisanos, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, a toda mujer acusada de colaborar con el enemigo, se la rasuraba públicamente, como es esta imagen, se la humillaba, como también se muestra claramente la imagen, se reían, la insultaban, y después se la exhibía. Fíjense que la simbología del cabello, ¿no? Porque no es que se le grababa algo más, en muy pocos casos se les hacía algún símbolo en la cabeza, sino simplemente se la rapaba. Pero eso era más que suficiente para hacer sentir a aquella que, en definitiva, había traicionado a la comunidad, a la patria, hacerle sentir que era una paria de la sociedad, ¿sí? Esto es un símbolo de violencia muy fuerte, tal vez porque es un símbolo más atenuado que el que uno está acostumbrado a pensar. Sin embargo, no deja de ser un rasgo y un ejercicio de opresión muy importante. No solo en el caso de las mujeres que estaban acusadas de colaborar con los nazis, que dicho sea de paso, por supuesto, esto no se reconoce en la mirada de género. Uno podría encontrar, de hecho yo lo he encontrado en artículos no tan viejos, estudiosos que hablan de la justicia, de una forma de justicia a marcar a aquella que había colaborado con criminales de tanta calaña como los nazis. Lo que no se tiene en cuenta cuando no se ve la mirada de género es que muchas de estas mujeres, algunas o muchas de ellas, no tuvieron demasiadas opciones. Generalmente, muchas de las mujeres que colaboraron, colaboración horizontal se llama, es decir, que tenían alguna relación generalmente amorosa, alguna cercanía. Muchas de las que tuvieron estas cercanías con los jerarcas nazis o con los soldados nazis, lo hicieron a veces por supervivencia de su familia, con el consentimiento y con la anuencia de su familia como una forma de sobrevivir en tiempos de guerra y en una guerra tan cruenta como la Segunda Guerra Mundial. Otras fueron forzadas. Muchas de ellas que habían sido violadas y que tuvieron hijos de alemanes también fueron rapadas, como si hubiese habido un consentimiento solamente por haber tenido un hijo, lo que se llamaba boche, un hijo alemán, ¿sí? No es el único caso, esta es la exhibición pública de las mujeres que eran consideradas parias, digamos, ¿no? El otro caso que también, esta se ve más chiquita, es el caso de las presas políticas, ¿sí? Este es el caso de las republicanas, que durante guerra, es una foto de republicanas, de mujeres republicanas, que resistieron el avance de los ejércitos franquistas durante la Guerra Civil Española
y que luego de perder la guerra fueron una de las primeras medidas que se toma con ella, las que no fueron fusiladas, fue raparlas y sacarle fotos, exhibirlas rapadas como un símbolo, vuelvo a decir, de lo mismo, de un castigo político sobre el cuerpo de la mujer. En el caso de la imagen anterior, también son presas, pero en este caso en campos de concentración, donde también una de las primeras medidas, de hecho, si ustedes recuerdan, una de las fotos más impactantes del Holocausto son los anteojos apilados y otra es el pelo de las mujeres, que si bien se usaba para vender, es cierto, también vuelvo a decir, tiene una marca muy fuerte, que es esta marca de despojar a las mujeres de su feminidad. Fíjense que en todos estos casos, y sobre todo en el caso de las mujeres rapadas por los partisanos, lo que es interesante es observar cómo en realidad las mujeres son un chivo, el cuerpo femenino es un chivo expiatorio. En realidad lo que se quería expiar a través de raparla y de mostrarla y de mofarse de las mujeres era la vergüenza que sentía, por ejemplo, Francia de haber colaborado con los alemanes. A los hombres colaboracionistas no siempre se los trató de la misma manera. Es decir, de alguna manera se utiliza el cuerpo femenino para expiar una culpa más colectiva. El siguiente caso, y es el caso que más conocemos, es el caso de las violaciones. En el caso del siglo XX, un siglo plagado de guerras, pero no solo de guerras, sino y justamente por eso es considerado uno de los siglos más destructivos de la vertiente más nefasta, que es el genocidio. Se han dado más de 5 genocidios durante el siglo XX. Entonces, en este siglo plagado de guerras y de genocidios, las violaciones en contextos como estos eran lo más frecuente. Ahora, ¿qué significado tienen las violaciones? En principio, no hay muchos estudios o no había muchos estudios sobre las violaciones. ¿Por qué? Porque eran tapados, no se consideraba un crimen de guerra, no se consideraba un crimen sobre la humanidad, como otros. Cuando se tomaban testimonios después de finalizada las guerras que se les ocurra, que transcurrieron durante el siglo XX, generalmente el delito de violación no era incorporado como tal, ¿sí? Era visto como una desviación de una situación violenta de por sí, un exceso, falta de disciplina de las tropas. Era visto incluso era comprendido como una situación en la que los hombres, puestos en circunstancias, a actuar como bestias, a matarse uno contra otros, una de las formas de descarga más natural era forzar a las mujeres de las zonas que iban ocupando. Incluso, fíjense, ya en la Primera Guerra Mundial, la que inaugura el siglo XX, cuando termina, se arma una comisión de crímenes y ahí es donde testifican muchas mujeres y comentan las vejaciones a las que fueron sometidas, y los miembros de la comisión, que eran compatriotas de estas mujeres, las terminan culpando a ellas, terminan entendiendo que en definitiva seguramente alguna conducta licenciosa, alguna conducta provocativa tuvo, que si es violación no se consideraba si era de una sola persona, por ejemplo. En el siglo XIX y entrado al siglo XX, violación era grupal, si no, no era violación, porque se creía que si una mujer estaba enfrentada con un hombre, no había forma de que ese hombre la pudiera someter, a menos que quisiera. Eso se llama a veces sometimiento por la debilidad, ¿sí? Se cree que dar de alguna manera consentimiento por la debilidad, es decir, consentir un acto sexual atribuyéndolo a que la mujer es más débil, pero en definitiva es consentido. Recién después de la Segunda Guerra Mundial y entrado bastante la década del 50, se va a empezar a hablar un poco más del tema de las violaciones. De hecho, hace muy pocos años se empezaron a hablar de las violaciones en los campos de concentración. Digamos, antes se sabía de los otros crímenes de los nazis, pero el de la violación es uno de los crímenes más tapados incluso por los tribunales, por las comisiones, por los investigadores. La pregunta entonces que nos podríamos hacer es ¿por qué la violación, que es visible,
que puede tener consecuencias claras, es tapada de esa manera por un montón de investigadores, un montón de bibliografía escrita que no la menciona. Un poco tiene que ver con esto que estamos hablando. En realidad, el cuerpo de la mujer es un arma más dentro de la guerra, es un transmisor. Se consideraba que cuando se atacaba el cuerpo de una mujer, lo que se estaba atacando no era la mujer en sí, a la que se corría totalmente, sino que se estaba atacando a los hombres de su comunidad a través de ella. En primera instancia a su esposo y a su familia nuclear, y después a todo un grupo nacional. Los primeros textos que existen sobre este tema de la violación hablan nada más que de qué hacer con los hijos nacidos de violaciones. Pero los hijos nacidos de violaciones cuando eran hijos de los enemigos. Digamos, este es el tema. Es decir, fíjense, volviendo a lo que yo decía del cuerpo de la mujer como un mero transmisor, ¿no? Como algo de lo que ella no tiene nada que ver. No a ella como víctima, no sus consecuencias psíquicas ni físicas, sino solamente qué hacer con las consecuencias reales que podía traer. Es decir, si una mujer paría un hijo del enemigo, ¿qué hacer con ese niño? Esas eran las primeros interrogantes que se suscitaron. Ustedes sabrán también la historia de los que llamaban los japoneses los regimientos de solaz, se les dice generalmente, que también estaban en contexto de guerra y eran grupos de chinas, coreanas y filipinas que eran obligadas a marchar con los distintos batallones de soldados japoneses y a servir como sexualmente a los soldados de los batallones. Eran secuestradas y retenidas para justamente de todas las edades, para servir como sexualmente a los hombres que componían los distintos batallones. Esto también fue develado mucho tiempo después de finalizada la Segunda Guerra. Si bien Japón, que fue uno de los perdedores, se lo condenó por varios crímenes, nunca no en estos años por el crimen de violación. En los juicios de Nuremberg que se llevaron a cabo también finalizada la Segunda Guerra Mundial, el tema de la violación no fue nunca un tema en discusión. Vuelvo a decir, hay una idea de que el cuerpo de la mujer es un arma, es un vehículo de transmisión, y es por eso que incluso hay textos que hablan de que la penetración que se sucede durante una violación es como la penetración del enemigo en el territorio, ¿sí? Es decir, se asocia plenamente el cuerpo de una mujer a la invasión que está haciendo objeto del Estado en cuestión. Esto deviene también desde el siglo XIX. En el siglo XIX, cuando un Estado imperialista conquistaba a otro, por ejemplo en el caso de Inglaterra, cuando conquistaba algún territorio africano, se hablaba de que el territorio africano era una mujer, era débil, y que por lo tanto tenía que mostrarse la virilidad de la nación fuerte que venía a someterla, ¿sí? La palabra sometimiento era una palabra muy común en el lenguaje. Eso hace que entonces estas violaciones se expliquen dentro de estas situaciones de violencia extrema, sacándole su contenido político, sacándole su contenido incluso personal, sino tapándolas y viéndolo como, si ustedes quieren, daños colaterales dentro de un contexto violento más fuerte. La pregunta que los investigadores de género o los que tratamos de mirar la historia a través de las mujeres nos hacemos es por qué esto es considerado así. ¿Por qué es sentido como una humillación hacia el varón y para nada como un delito contra el cuerpo femenino? Una de las entrevistas o de los testimonios que uno puede leer de las guerras generalmente hablan de que los hombres aconsejan a las mujeres que fueron ultrajadas que se suiciden. Ante eso, ¿por qué? Porque había una afrenta contra la comunidad mucho mayor. Ante eso, las mujeres, ¿por qué optaban? Dos caminos. O no contar nunca lo que había pasado, el silencio. Fíjense que el silencio es una de nuestras grandes problemáticas.
no hace tanto que se puede romper el silencio, y en sobre algunos episodios del pasado todavía existe mucho silencio, que tiene que ver con la vergüenza, con el sentimiento de la víctima de alguna manera ser culpable de lo que estaba pasando. Y aparte tiene que ver con pasar a ser un paria social a partir del reconocimiento de lo que había pasado. Y la otra vía que generalmente tuvieron muchas mujeres que atravesaron esta situación, que no optaron por el silencio, fue el suicidio, que yo les decía que era una práctica muy habitual e incluso aconsejada por los hombres de la misma familia. En el caso extremo, que es el caso del genocidio, que es, bueno, no vamos a ver el tema del genocidio, pero digamos, el genocidio es un crimen perpetrado contra un grupo poblacional o un grupo X definido como tal, por tener ciertas características. El cuerpo de la mujer es doblemente ultrajado. El caso más patente, o el caso más alevoso, fue el genocidio que se produjo en Bosnia en los años 90, no es que hace tanto, entre el 91 y 95, que perpetraron los serbios contra el pueblo bosnio. Y otro de los casos muy conocidos y uno de los primeros casos que se juzgó a la violación como un delito dentro del genocidio es el caso de la ex Yugoslavia. La ex Yugoslavia de Bosnia, de Ruanda, ¿sí? Que también es en la década de los 90. Ahí es la primera vez que el delito de violación es tomado en cuenta como parte del delito de genocidio. Estamos hablando de la década de los 90, no hace tanto de eso. ¿Por qué decimos que es peor? Y tal vez por eso es que fue más visible. Porque acá se sabe que hubo, de hecho están las pruebas documentales, de que hubo un plan sistemático. La violación, acá sí se pudo escribir que era un arma de batalla más. Hay textos, sobre todo en el caso serbio, que hablan que incitan a los soldados a que la violación es una forma de servir a la patria. Existían, de hecho, durante el genocidio bosnio, campos de concentración que se llamaban campos de violación. ¿Con qué fin? ¿Qué fin tenían estos campos? Los fines de los campos de violación, y por eso se encuadra dentro del delito de genocidio, tenían el fin de terminar con el grupo étnico bosnio. ¿Cómo lo iban a hacer? Como la descendencia étnica se transmite por vía materna, por eso secuestraban a las mujeres en edad reproductiva, muy pequeñas y hasta edades avanzadas, las violaban reiteradamente hasta que quedaban embarazadas, las retenían en los campos hasta que no pudieran abortar, digamos, hasta que el embarazo estuviera cercano al sexto, séptimo mes, y una vez que esto pasara, las devolvían con su pueblo. ¿Por qué? La idea era que parieran hijos serbios y de esa manera extinguir al grupo bosnio. Se sabe que hubo más de 100.000 mujeres en esta situación, en estos campos. Justamente por ser tan visible y por ser tan trágico y terrible, y porque hay documentación escrita de que era un arma política, es que esto se empezó a poner en discusión y hoy podemos hablar de otros estudios que ya sí integran la violación como un delito de guerra más, un delito juzgable, y aparte de eso, con un delito que tiene que ver con la mujer como víctima, que es usada como un arma de transmisión o un arma de ocupación o lo que fuera, y no solo en relación al varón. Uno de los... esta es una de las chicas que eran parte de los campos de Solás, que le decían, o de los batallones de Solás, ¿sí? No traje muchas imágenes por cuestiones lógicas. Y otro de los grandes casos en estos temas son los campos de concentración. No nos vayamos solamente, la imagen es de un campo de concentración alemán, pero no necesitamos pensarlo eso, sino que también en Argentina, en la década del 70, las mujeres en situación concentracionaria, como se las suele llamar, es decir, las mujeres que estaban en campos de concentración, en centros clandestinos, que también se ha empezado a estudiar,
presentan ciertos rasgos comunes, coinciden plenamente en que ser mujer les era, en estos lugares, era generalmente más complejo que sus compañeros, que su suerte era más compleja que las de sus compañeros. Ustedes recordarán en el caso argentino los testimonios de Miriam Lewin y de otras compañeras de ella que estaban en la ESMA, que hace pocos años publicaron un texto en donde ellas reconocían o hablaban del tema de la violación, hablaban de estas relaciones enfermizas que los represores tenían con ellas, y les costó muchísimo porque justamente lo que más temían era la condena pública y las condenas de sus propios compañeros. Es decir, sentir que habían utilizado su cuerpo como una forma de supervivencia, cuando en realidad ya la situación de campo o la situación de encierro libera toda situación normal, dado que hay un dominante y alguien que no puede hacer nada. Por último, entonces les decía, la última cuestión que tiene que ver con estos cuerpos como campo de batalla, por lo menos de lo que hablamos hoy, hay muchas cosas que se pueden trabajar, es cuando el cuerpo entra a ser un objeto del Estado, cuando el Estado habla y determina sobre el cuerpo de las mujeres. Las prácticas de interrupción voluntaria del embarazo son habituales, eran habituales, en la Edad Media eran muy habituales, con las consecuencias terriblemente nefastas, porque no había ninguna forma, digamos, científica, ninguna forma de hacerlo de una manera que fuera higiénica, pero era una práctica habitual e incluso se hacía en las mismas familias, era común que las madres se las practicaran a sus hijas. Digamos, en el entorno doméstico, en el entorno de encierro, era una práctica común. A medida que el Estado avanza, a medida que se consolidan los estados nacionales, esta práctica retrocede de la misma forma, al punto tal de que son los estados los que toman el cuerpo femenino para decir si es o no posible ejercer esta posibilidad de tener hijos o no a partir ya de la concepción. Es decir, si una mujer puede o no, podía o no, interrumpir voluntariamente su embarazo. En eso estamos todavía en estas discusiones. Sin embargo, en algunos países ya se dieron. Acá también hay una lucha que todavía continúa feroz sobre el cuerpo de una mujer. No tanto lo que las mujeres tienen para decir de sí mismo, sino que lo que todo el mundo tiene para decir sobre el cuerpo femenino. Desde médicos hasta juristas, hasta el propio Estado, hasta las asociaciones de lo que se nos ocurra, tienen más voz y más discurso sobre el cuerpo femenino que la propia vivencia de las propias mujeres, la propia decisión autónoma de cada una de estas mujeres. Por esto, el cuerpo femenino en relación a la capacidad o no, a la posibilidad o no de tener hijos, es todavía un campo de batalla que está en plena disputa, por lo menos en nuestro país. Por último, yo les quería leer un textito que a mí me encantó, que justo escribió hace poquito Claudia Corol, que es una feminista de izquierda, que tenía un programa de radio muy lindo, ahora tiene otro que no lo he escuchado, que se dedica a escribir, es periodista y literata, y escribió hace poquito un texto que me parece que venía muy a tono con esto que estábamos hablando. Ella dice, y se los leo textual porque es un texto de Claudia: cuando las mujeres decimos mi cuerpo es mi territorio, construimos una frontera con los cuerpos violentos de los agresores de todos los tiempos. Es una frontera que nos rehace en el encuentro con otros cuerpos, en diálogo con otras territorialidades que se alejan del conjunto patriarcal. Cuerpos disidentes, rebeldes, autónomos, libres, que crean poder tejiendo tramas colectivas y solidarias. Es una frontera que trazamos desde las dimensiones de la identidad, de los sueños, de los proyectos individuales y comunitarios. Cuando las mujeres decimos mi cuerpo es mi territorio, sabemos que estamos inaugurando una escuela donde aprenderemos nuevas maneras de estar con nosotras mismas y con otras, nuevos modos de criar hijos e hijas, nuevas formas de amar y ser amadas, que no se confunden con la propiedad sobre los cuerpos, con la posesión sobre los actos,
con las transacciones del mercado ni con las guerras de conquista. Cuando una mujer dice, mi cuerpo es mi territorio, está renaciendo desde la herida en un parto que exige la ayuda de muchas parteras que nos acompañen cada vez que pujamos, hasta nacer una vez más, hasta sabernos y sentirnos nosotras mismas con otras. Muchas gracias. Sí, hola, buenas noches. Quedé sorprendida. Quiero agradecer esta exposición. Sorprendida en lo siguiente, en el punto que tomaste inicialmente del pelo, del cabello. Yo volqué en un libro de literatura infantil el tema de género y tomé el tema del pelo, pero intuitivamente, como un elemento de discriminación. Es decir, uno de los personajes por ahí le dice, oh, este pelo duro, y para jugar con los chicos. Pero es muy fuerte tu descripción de recién, tiene un sentido histórico de construcción que realmente, bueno, me asombra y te agradezco. Bueno, voy a tener que hablar de... bueno, gracias a vos. ¿Cómo es tu nombre? Así, por lo del libro, digo. Siempre es bueno... María compartir. Victoria Alberdi. Ah, gracias. Mira, el tema del pelo es un tema muy estudiado, por eso se explica por qué, por ejemplo, las monjas o las mujeres consagradas, en realidad no solo las monjas, es una imagen que se me ocurrió ahora, pero toda la mujer consagrada en distintas religiones generalmente oculta el cabello, porque el cabello está muy ligado a la seducción, a lo carnal. Por eso las nenas dibujan los cabellos de las princesas, como tienen que tener cabellos largos y, bueno, ni hablar de los colores del cabello, ¿no? Que eso es también una gran fijación que tenemos, pero hay un tema muy fuerte en relación al cabello. Vos fíjate, yo cuando estaba preparando esta pequeña charlita, me puse a mirar imágenes y busqué mujeres rapadas, qué sé yo, y lo primero que me aparece es un video del 2012 de una mujer filmada en YouTube que el marido, porque se había negado a tener relaciones con él, la rapa. El video es eso, es una parte, él la graba, es muy violento, bueno, para uno es muy violento. La graba mientras le está cortando el pelo y está explicando por qué lo hace. 2012. Digo, hay una simbología tremenda en relación al cabello que uno por ahí no es lo primero que observa, sin embargo está muy interiorizado en nosotras, ¿sí? La opción del pelo corto es una opción que, aunque hoy se ve mucho más que en otros momentos, sigue siendo difícil. No todo el mundo se anima, siempre hay un rasgo. Siempre el pelo deseable en una mujer es un pelo largo, sobre todo en una jovencita, ¿no? Una jovencita justamente porque es la que está en el mercado de la seducción, supuestamente. Las demás ya nos retiramos, supuestamente, también. Por eso, digamos, es un signo. Por eso rapar a una mujer es una práctica muy cotidiana cuando se la quiere violentar. ¿Alguna otra? No sean tímidos. Así compensan todo lo que hablé yo. Bueno, no sean tímidos. Iba a decir tímidas y tímidos. No sé, ¿alguna otra observación? ¿Comentario? No sé. ¿Qué tal? Mira, un comentario por ahí. ¿Qué tal? Que podría ser un aporte. ¿Sí? O colocarlo en discusión, cómo el capitalismo y el patriarcado también atraviesa los cuerpos de las mujeres. Y me quedó también resonando un poco esto, cuando hablabas del Estado. Yo creo que también el Estado religioso, a ver, las distintas religiones están atravesadas por la misoginia y por los no lugares en los cuales las mujeres hoy no tenemos ni siquiera, podemos decidir por nuestros cuerpos. De hecho, podemos observar que el aborto en la República Argentina ni siquiera
se puede esbozarlo porque quedamos en las mujeres y varones que luchamos por esta realidad, quedamos ya también por momentos siendo parias dentro de una misma sociedad. Sí, claramente, no lo dije, pero gracias por el aporte. La mayor parte de los estados o de las situaciones en que hablamos están cruzadas evidentemente por un sistema patriarcal y muchas de ellas por un sistema capitalista, aunque no solo capitalista, porque en el caso del comunismo o en el caso de los estados soviéticos, por ejemplo, el estado, la URSS, también ha cometido, por ejemplo, contra las mujeres alemanas. Se ha sabido, luego sobre todo de la muerte de Stalin, han salido a la luz documentos que se ve o que grafican la práctica de violencia sexual sobre las mujeres alemanas como vuelvo a decir, como una forma de forzar, digamos, justamente el orgullo alemán a través de las mujeres, de deshonrar lo más puro que supuestamente tiene un Estado, que es la virtud de sus mujeres. La virtud. Fíjense que la violación durante mucho tiempo, de hecho hoy en día, esto estamos hablando en contextos de guerra, pero si uno lo quiere llevar la otra vez en Anfibia, que es una revista que si por ahí no la miraron o no se las recomiendo calurosamente, es una revista de la Universidad de San Martín, es una de las mejores, de los mejores elementos culturales que tenemos en los últimos años, tiene unas notas muy buenas. Salió, ¿cómo se llama? Algo así, la nota se llama como las víctimas no deseadas, y habla de todas estas chicas que fueron muertas, algunas de las que Claudio comentaba, y cómo se habla de su vida personal, casi justificando, de hecho la misma joven que mencionó Claudio, la chica de Montermoso, ¿no? Cómo se entró a hablar de su vida personal y a entender o no su trágico final y la aberración de lo que le pasó en relación a su vida, digamos, su intimidad, cómo su intimidad es expuesta. Pero no es el único caso. El caso más terrible, que es por el que sale esta nota, es el caso, creo que fue de Melina. ¿Se acuerdan de la chica que digamos, se llevaron y violaron y mataron luego afuera de un boliche? Eso fue terrible, porque los discursos que cruzaban a la pobre víctima eran tan terribles que a raíz de eso salió esa nota. Vuelvo a decir, les recomiendo, es una revista muy buena, cada tanto saca notas sobre cuestiones de género, no siempre, y son siempre muy atinadas. Pero digo, por eso estamos hablando de violación en situaciones de guerra, pero podríamos hablar de situaciones de violaciones en contextos normales, y más o menos es lo mismo, y todavía hoy. De hecho, esto les iba a decir, que la violación durante muchos años se la llamaba deshonra, se la llamaba mancha, digamos, un eufemismo. Si uno tomara un diario, yo leo sobre la década del 30, de la década del 30, los crímenes sexuales se llaman de maneras tan irrisorias que uno nunca termina entendiendo qué le hicieron. Termina entendiendo que algo pasó, pero no. Crímenes privados se llaman muchas veces, actos punitivos privados, no sé si crímenes, digamos, tienen muchos eufemismos para no nombrar lo que hay que nombrar, que es el uso violento de un otro, ¿no? De un cuerpo, de otro cuerpo. Pero bueno, muchas gracias igual. Bien, no sé si no hay nada más. Sí, te lo tiraría de acá yo el mío. Es más, me lo quiero sacar encima. O cantamos una que sepamos todos, o me saco el micrófono de encima. Buenas tardes, yo me llamo Diana de Golder. No, quería comentarle, cuando usted hizo el comentario de las mujeres alemanas, en lugares de La Pampa, como en Santiago del Estero, y colonias de menonita. Naturalmente, la mujer habla alemán, las que están casadas usan pañuelos negros, las que están solteros pañuelos blancos. Las mujeres se quedan en la casa mientras los hombres trabajan. Las mujeres no pueden hablar español, solamente tienen que hablar alemán. En caso de que ellas hablen español, o sea, hablan español entre ellas, pero no pueden hablar con los hombres. Y tienen hijos entre ellos, todos rubios de ojos azules. Y si
o sea, tuvieron relaciones con otras personas, se la excluye a la mujer. Y todavía se rige la cultura de la mujer en la casa, el hombre trabaja, más o menos lo que usted comentaba. Mira, sí, tengo algunas menciones de esos casos, Sí, que sí. son casos generalmente extremos, ¿no es cierto? A mí, como investigadora, siempre me gustaron más, me interesan esos casos, pero son los casos que uno es como que más visible, es como que más rápido uno se da cuenta de la situación, como cuando siempre nombran los estados musulmanes, y tal cosa, y tal otra. A mí siempre me parece que a veces es más difícil, por eso más interesante leer las cuestiones, los que nos creemos los que vivimos en el mundo más liberal y más democrático posible, lo que nos está pasando, cómo nos están, digamos, cómo, fíjense, yo también, cuando buscaba una imagen quería terminar con una imagen que se llamaba Mujer dueña de su cuerpo. Metí en Google para ver para dónde me llevaba. Y yo les muestro las imágenes y eran un atentado contra eran todas mujeres en posiciones de toda la variedad que ustedes se pueden explicar y con unos cuerpos más que dueñas, porque lo pagaron, no sé de dónde era la dueña del cuerpo que detentaban, pero digamos, eran ese tipo de imágenes. Y busqué, porque después me interesé, y empecé a buscar y digo, esto es una mujer dueña de su cuerpo, es eso, no existe una... digo, y qué difícil es eso. Y sobre todo en la educación, qué difícil es. Digamos, pensemos en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nosotros mismos, nuestras prácticas, y nuestras prácticas docentes, nuestra práctica en cada trabajo que uno tenga, y reproduce muchísimas. Estamos atravesados por el discurso patriarcal, estamos atravesados por cuestiones que son difíciles hasta para nosotros mismos de repensarla. Yo te digo, yo la otra vez mi hija, que yo estudio estas cuestiones, que tiene un discurso en mi casa y todo eso, estaba dibujando una princesa y la hizo con el pelo hasta por el piso. Primero estaba dibujando una princesa, que ya es que yo en algo fallé. Y segundo, que la hizo rubia con el pelo largo hasta el piso. Sí, las mujeres tienen todos pelos muy largos y con trenzas y usan vestidos, se tapan todas, son re blancas. En pleno verano saben estar con vestidos, los varones con mamelucos y las mujeres tapadas bien hasta abajo y con medias, no se le puede ver nada. O sea, están bien tapadas. Claro, es que el cuerpo femenino es un cuerpo, el que es el incitador. Y tienen también tapada la cara y la parte del pelo, no pueden exponerse mucho. Exacto, sí, es que ya te digo, el cuerpo femenino tiende a taparse en los lugares donde creen que se tiene que tapar porque de por sí es provocación. Una mujer, exacto, el cuerpo, exhibición, que puede ser, depende de la cultura, la exhibición, ¿no es cierto? Depende de la cultura en la que nos encontremos, como el caso de lo que vos mencionás, en nuestro caso, en el caso de otra cultura, pero siempre hay un grado que se llama exhibición. Llámese el límite que uno quiera, ¿no? Pero siempre hay algo que ya es exhibición y eso quiere decir lo mismo que provocación, que es una de las grandes excusas que se pone siempre para determinar por qué a una mujer le pasa lo que le pasa. ¿Sí? Evidentemente porque hay una provocación, una necesidad de provocar al sexo opuesto que no se puede contener de ninguna manera y entonces tiene que actuar. Ay, van perdiendo la timidez, qué bueno. Yo te quiero hacer una pregunta, ya que estudias todo este tema, ¿por qué muchas mujeres son, por ejemplo, en una reunión familiar, me tocó escucharlo, ante una discusión de una parejita en la calle, una señora, la mamá del amigo que estaba comentando esto, dice, bueno, pero ella algo habrá hecho, capaz que le metió los cuernos o cualquier cosa así. Yo fui víctima de violencia, entonces como mi amigo lo sabe, casi la mata la madre. Claro. Pero ¿por qué es una cuestión de educación que las mismas mujeres creen que la mujer agredida se merece esto? Porque lo puedo entender o no entender, tratar de comprender en un hombre porque pensamos distinto, pero una misma mujer que piense... Sí, yo no sé si pensamos distintos. Yo soy de las feministas que creen en la igualación, no en la diferencia. Tenemos diferencia claramente, pero hoy en más cuando se habla de los transgéneros, cada vez las diferencias son más difusas.
Y por supuesto que es la educación, estamos atravesados, nosotros mismos estamos, vuelvo a decir, nosotros nos encontramos repitiendo cosas que son terribles y las ponemos a pensar. En el caso de la violencia, por muchos años, e incluso yo no soy una experta jurista, acá debe haber mejor que yo, bueno, se fue Janel, pero debe haber alguna que otra que sabe mucho más que yo sobre eso. Pero históricamente, por lo que yo he estudiado, durante muchos años la mujer, por ejemplo, casada o en situación de pareja, generalmente históricamente se habla de casada, era propiedad del marido. Digamos, perdía sus derechos, su identidad. De hecho, los derechos civiles de las mujeres no son de hace tanto, digamos, en términos históricos, en Argentina, por ejemplo, no son de hace tanto que las mujeres empiezan a tener derechos civiles una vez que están casadas. Generalmente las mujeres casadas históricamente renunciaban a sus derechos civiles, sus derechos, por ejemplo, económicos, no podían recibir herencia, si trabajaban tenía que ser con el permiso del esposo, el que cobraba el salario era el esposo, no podían ser testigos en juicio, no podían tener actividad comercial independiente, es decir, no tenían derechos ni civiles ni económicos, bueno, ni hablar de políticos, ¿no? Eso es otra cosa, ni hablar. Entonces siempre fue considerada durante mucho tiempo la legislación mundial parte misma del marido. Muchos de los códigos de los países occidentales se rigen por el código napoleónico, por el código implantado por Napoleón en Francia en 1808, que es terrible para la situación de la mujer. Y es uno de estos que condena la imagen de la mujer subsumida a la del hombre, porque una vez casada, la cabeza de una familia generalmente era el hombre. Desde ahí que durante la mayor parte del siglo XX, y ni hablar en épocas anteriores, cualquier situación de violencia no fuera contada. Por eso es tan difícil saber cómo se registraba la violencia en la década del 20. Era muy difícil porque las situaciones de violencia de los maridos hacia las mujeres o de los hombres parejas hacia sus parejas mujeres eran vistas como parte de... No eran vistas como algo anormal. ¿Sí? La maté porque era mía, esa frase que sigue existiendo, digamos. Y eso, las cuestiones culturales son muy difíciles de desarraigar, cuesta muchísimo proceso y muchísima lucha para desarraigarlas. A veces no van con las leyes, no van siempre con las leyes. A veces las leyes van más rápido que nuestra cultura, que está mucho más arraigada. Esta sensación de que, típico discurso que uno escucha hoy, que la mujer es una rompequinotos, por no decirlo de otra manera. Típico, yo no me he cansado de discutir con amigos míos que trabajan en la universidad, digamos, que han tenido, y que no pueden evitar terminar diciendo seguro que le rompió la cabeza. No ante un golpe, ¿no? Por supuesto, eso no. Pero terminan diciendo, ante una pelea te dicen, y seguro ella lo volvió loco con algo. Esa imagen de que la mujer es vueltera, es rompequinotos, es esto, aquello, se transmite como si fuera una verdad absoluta. Y qué sé yo, habrá mujeres así, habrá hombres así, habrá mujeres que no son así y habrá hombres que no son así. Digamos, ¿qué individualidad es cada uno? Digamos, todas las mujeres, no hay una esencia femenina, como no hay una esencia masculina. Digamos, estamos en permanente devenir, digamos, no tiene sentido. Sin embargo, esas afirmaciones, anteayer más o menos escuché una parecida. Desde ahí que muchas veces los episodios de violencia se justifican desde ahí. Cuando uno, sobre todo en los medios de comunicación, hubo una charla acá en esta cátedra sobre, que es interesantísimo porque es donde más, digamos, la violencia simbólica que tienen las noticias, las imágenes, las propagandas. Cuando uno ve las noticias de estas mujeres que son quemadas o lo que fuera, generalmente empiezan a indagar si lo engañó o si hubo una discusión, como si cualquiera de esos motivos tuviera un devenir lógico, cuando no existe. Pero sí, es un tema cultural que hay que integrarlo desde muy niños, porque ya te digo, desde muy niños se absorben todos estos prejuicios y, bueno, van a ser los que van a reproducirlos más adelante. ¿Alguien más? Bien, bueno.
Bueno, les agradezco la atención, espero que haya servido para algo y cualquier otro momento o cuestión que necesiten, pueden contar conmigo, porque vuelvo a decir, me parece que es un espacio como otros espacios que no pensé yo ver en mi lugar de trabajo y me alegra profundamente que existan en este lugar, así que les agradezco.